Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Al presidente de Colombia, Iván Duque, se llama, a quien le queda apenas un año para concluir su mandato que empezó en agosto de 2018 y terminará a mediados del año próximo. El país entero se le ha puesto en contra a lo largo de los últimos días, de la última semana concretamente, porque esto empezó hace justo una semana. Ha sufrido un gran varapalo político y casi diría que personal tras presentar y retirar posteriormente a toda prisa un polémico proyecto de reforma tributaria. Dio marcha atrás este domingo después de varios días de protestas muy violentas que han dejado aproximadamente una quincena de muertos y más de 800 heridos. Sin reelección posible, los presidentes de Colombia no pueden optar a la reelección por una cuestión constitucional. En estos 3 años, Duque ha tratado de sacar adelante algunas reformas que podríamos denominar estructurales, varias de las cuales se han estampado contra el Parlamento, contra la justicia o directamente contra la calle. La última de estas reformas ha sido la tributaria, que ha puesto a toda Colombia en pie de guerra. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, nadie, o casi nadie, la quería, y así se lo han hecho saber cuando la presentó. A la derecha no le gustaba el alza fiscal generalizado que trae aparejado la reforma, y la izquierda, por su parte, rechazaba que el IVA suba hasta un 19% para productos y servicios de primera necesidad, como la electricidad o el gas. La gravedad de los disturbios ha obligado al presidente a replantearse por completo desde el principio una reforma fiscal que, de un modo u otro, va a tener que poner en marcha, porque al Estado colombiano no le llega el dinero con lo que recauda. La pandemia ha golpeado con muchísima dureza la economía del país y el gasto público, como no podía ser menos, se ha disparado a lo largo del último año. Duque necesita ampliar la base fiscal y elevar la recaudación en no menos de 6.000 millones de dólares para que le cuadren las cuentas. Lo va a tener complicado, esa es la verdad. El tiempo además corre en su contra. Ya os he dicho antes que le queda poco más de un año en la presidencia. Bueno, dentro de un año ya estarán metidos en la campaña electoral. Su imagen además ha quedado muy perjudicada y con la imagen propia también ha quedado perjudicada la de su partido, por lo que se podría producir dentro de un año, es pronto evidentemente para decirlo, pero se podría llegar a producir un vuelco político. Aunque todavía no estén formalizadas las candidaturas porque falta tiempo, todas las encuestas sitúan al izquierdista Gustavo Petro, que perdió contra Iván Duque en la segunda vuelta de 2018, como ganador de las próximas elecciones. A lo largo de los últimos días ha tenido lugar en Colombia un genuino motín fiscal. Sí, 100%. Las motivaciones, por lo menos lo que lo han puesto en marcha. Luego ya los hay que han aprovechado, como decimos en España, han aprovechado que el Pisuerga, es decir, el río Pisuerga, pasa por Valladolid, la ciudad de Valladolid, para empezar a pedir otro tipo de cosas. Pero en principio esto es un genuino motín fiscal. Las protestas se iniciaron hace una semana, el miércoles pasado, con una huelga general. Pero se fue el sábado ya cuando la cosa se salió de madre y se tornaron especialmente violentas, coincidiendo con el mismo día del trabajo, el 1 de mayo, que se celebraba este mismo sábado. Duque no sabía muy bien qué hacer al principio, durante el sábado resistió y luego ya el domingo, visiblemente asustado, ordenó al ejército patrullar las calles de las principales ciudades ante los saqueos de comercios que se estaban produciendo, de almacenes, que estaban produciendo en algunos puntos del país, especialmente en la capital, en Bogotá, y también en la ciudad de Cali. Cali de hecho se ha convertido en el epicentro de las protestas. Prácticamente todas las fotos que se han difundido por el mundo de las protestas colombianas de los últimos días han sido tomadas en Cali. Lo digo porque yo he estado durante varios días coleccionando fotografías para quedarme con una, obviamente, y además informándome sobre el tema, y en la mayor parte de los periódicos internacionales sacaban imágenes de Cali donde las protestas han sido realmente duras. Incendios, saqueos, la policía se ha empleado a fondo, muchos manifestantes también se han empleado a fondo. Que la situación, como os decía antes, se ha desmadrado y el resultado ha sido ese, que ha habido muertos, ha habido un montón de detenidos, heridos, en fin, un auténtico caos, un completo y absoluto desastre que está en prácticamente todas las portadas de la prensa internacional. El hecho es que cuando se vio a los militares en la calle, ya a partir del sábado pasado,
La cosa empezaba a pintar mal. Si la policía no se basta y se sobra para contener a unos manifestantes violentos, es que la cosa va muy en serio. De hecho, los militares en la calle, más que devolver la tranquilidad a las calles y a las ciudades colombianas, lo que consiguió fue justo lo contrario. Consiguió que aumentase la indignación entre los manifestantes, que veían a los propios militares reprimiendo las algaradas. Los partidos de la oposición han denunciado abusos policiales, en algunos casos con resultado de muerte, han denunciado también detenciones arbitrarias y, en fin, han denunciado un abanico bastante amplio de violaciones de los derechos humanos que, pues, a lo largo de las próximas semanas se tendrá que verificar si son ciertas o no son ciertas. Lo que no se ponen de acuerdo es con el número de muertos. Y cuidado que le he dado vueltas a este tema, llevo varios días, porque además, como lo agarro tarde, pues me ha dado tiempo a que sucedan muchas cosas. La Fiscalía General del Estado en Colombia investiga 14 posibles fallecimientos, 14 posibles muertos, mientras que la Defensoría del Pueblo eleva esa cifra a 17. Pero no es lo definitivo. Luego he encontrado, por ejemplo, fuentes que se llevan ya los muertos a 19 y algunas a 26. El gobierno, por su parte, se queja amargamente de cómo los vándalos, aparte de dedicarse al pillaje, pues han asesinado incluso a un policía. Lo del pillaje, pues, ha indignado a buena parte de la sociedad colombiana, porque una cosa legítima y perfectamente razonable es manifestarse en la calle, propio de un país libre, cuando no estás de acuerdo con algo que haya hecho el gobierno, y otra bien distinta e injustificable es asaltar un comercio o asaltar un almacén o empezar a prender fuego a los vehículos que uno se encuentre por la calle. Y no vale la excusa de es que la policía nos está reprimiendo, nos está pegando. La policía, en definitiva, si ve a alguien que está metiendo fuego en un almacén, su misión es esa misma, es reprimir el incendio, o mejor dicho, apagar el incendio, eso ya es cosa de los bomberos, y reprimir a los incendiarios. Bien, los sindicatos y las organizaciones de izquierda están en estos momentos llamando a seguir la convocatoria y la movilización, que la gente siga en las calles para protestar ahora sí, no tanto contra la reforma tributaria, que ya ha sido derogada, como contra la actuación policial. Esto en Colombia suena familiar. Hace cosa de año y medio. Claro, sucedió en 2019 y como entre medias hemos tenido todo lo del coronavirus y la pandemia, claro, las noticias de 2019 casi nos parecen historia medieval. Pero no, 2019 está muy cerca. A finales de 2019, en el mes de noviembre exactamente, también hubo unas jornadas muy largas. Bueno, fueron 2 o 3 meses, tranquilamente. La cosa ya se fue apagando a causa de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, también estoy hablando de memoria, lo de los holdings financieros, en fin, que se armó una tremenda en Colombia durante noviembre, diciembre. Se prolongó varios meses, por lo que recuerdo aquella, desde noviembre cuando estallaron hasta tranquilamente febrero o marzo de 2020. Vamos, más o menos hasta que ya empezó la pandemia, dieron comienzo los confinamientos y evidentemente pues ya uno no podía estar en la calle, no ya para manifestarse, sino para ninguna otra cosa. Bien, esta vez las protestas, como vemos, están teniendo lugar en plena pandemia. Estamos en Colombia, están en plena tercera ola. Allí no está remitiendo, como sucede, por ejemplo, en España o en otras partes de Europa. Los manifestantes, para poderse manifestar, ya sea violenta o pacíficamente, han tenido que desafiar e incumplir el toque de queda, que en Colombia es a las 8 de la tarde. Es muy pronto. En Madrid, por ejemplo, que todavía lo padecemos, es a las 11 de la noche. En algunos lugares de España, como Canarias, me informaban el otro día, es a las 12 de la noche. Bien, 8 de la tarde es realmente pronto. La mayor parte de las protestas han sido pacíficas. Cuando digo la mayor parte es que es la mayor parte de colombianos que han salido a protestar, lo han hecho de un modo civilizado. Pero claro, a partir del sábado, como os contaba antes, la cosa se radicalizó bastante. El domingo el país estaba ya completamente en llamas y claro, era imposible, o por lo menos yo lo vi imposible, no hacer paralelismos con lo que sucedió en Chile, allá por octubre de 2019. En fin, que ha ardido todo lo que podía arder en muchas calles colombianas. Han quemado, por lo que yo he podido ver por fotografías y vídeos, han quemado autobuses, han quemado comisarías, han saqueado bancos, comercios, por supuesto. Una de las carreteras principales que conducen a Cali es la tercera ciudad más grande del país, está situada al sur de Colombia, pues esta carretera la cortaron y esto provocó como consecuencia
podría decir inesperada, pero claro, si cortas una carretera lo más probable es que pasen estas cosas, sobre todo si la cortas durante mucho tiempo. Pues la consecuencia que ocasionó esto fue que algunos productos de alimentación escaseasen en las tiendas de Cali, quiero decir. Cali no tiene conexión ferroviaria con el resto del país, así que, en fin, todo tiene que llegar por camión. Creo que Cali tiene conexión con el Pacífico, con un puerto del Pacífico, pero no con Medellín o con la capital, con Bogotá. Bueno, incluso en Medellín, una ciudad en este aspecto bastante tranquila, no lo es en otros aspectos, pero sí en el de las manifestaciones, muy rara vez, según parece, hay manifestaciones por allí, desde luego si se producen no tienen, en ocasiones muy contadas tienen las dimensiones de las de esta última semana, pues incluso en Medellín se han producido saqueos, algo que hasta a los propios colombianos les ha ocasionado sorpresa. Bien, aunque parezca mentira, todo esto este caos ha venido ocasionado por un simple proyecto de ley de reforma tributaria. Sí, algo tan prosaico, algo tan aburrido como una simple reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque envió al Congreso de la República el pasado día 15 de abril. De esto hace poco, 20 días. Bien, la reforma ha durado incluso menos de los 20 días, ha durado poco más de 2 semanas, porque el 2 de mayo, un día después del Día del Trabajo y de las grandes movilizaciones callejeras, los que se oponían a la reforma parecía que habían conseguido su objetivo. Bueno, no parecía, habían directamente conseguido su objetivo. Duque compareció en público y retiró el proyecto de ley. Que no, que donde digo Diego, que no quería saber nada de lo que había dicho previamente, que eso que había enviado al Congreso el 15 de abril era puro papel mojado y que a partir de ahí ya verían lo que harían, que lo repasarían, que reformarían la reforma. Luego al día siguiente, el día 3, dimitió el ministro de Hacienda, un tipo llamado Alberto Carrasquilla. En fin, como comentaba aquí a un contraescucha hace un par de días, un contraescucha colombiano que preguntaba por esto, ya le comentaba que por lo que yo había visto y leído, este proyecto de reforma tributaria era un proyecto que nacía muerto, porque no contaba con el apoyo de casi nadie. Desde luego no con el apoyo del Congreso, pero tampoco con el apoyo de los partidos, ni con el apoyo, por supuesto, de los colombianos. De hecho, el único apoyo que tenía claro incondicional era el del propio gobierno, el de Iván Duque, su ministro Carrasquilla, y entiendo que el resto de los ministros del Consejo, nadie más. Bien, al final eso es lo que ha determinado el curso de los acontecimientos, como no podía ser de otra manera. El resentimiento hacia el presidente, que actualmente tiene unos índices de aprobación, pues podríamos denominar mejorables, bajitos. Está en el 33%, es decir, que 2/3 de los colombianos desaprueban a Iván Duque. Bien, pues el resentimiento hacia Duque es la tónica dominante, tanto a izquierda como a derecha. Pero vamos, lo más probable es que continúen los disturbios e incluso diría yo que hasta que se cronifiquen, como sucedió año y medio. Además, al haberlo montado todo en plena pandemia, ya no hay manera de echarlo atrás, porque se han puesto en marcha otro tipo de fuerzas que van a hacer que esto dure mucho más tiempo. La reforma de Duque, de cualquier modo, era una reforma necesaria. No pensemos que era un capricho del presidente, no, era necesaria. Necesaria si nos ponemos obviamente en la piel del presidente de Colombia, sin importar que se llame Iván Duque o que se llame Perico el de los palotes. Es decir, si fuésemos presidentes de Colombia, lo primero que necesitaríamos en ese momento es hacer una reforma tributaria. Su gobierno necesita más ingresos, esa es la realidad. Mirando los números macro de Colombia, no hay otro remedio. Debido a la pandemia, el déficit público se ha ido por las nubes, se ha triplicado, se ha ido a casi el 8% sobre el PIB. La deuda pública también está disparada. Estiman que podría llegar al 10%, al 100% del PIB, sobre el PIB en menos de 10 años. Hoy es del 61%. La reforma era una manera de hacerlo viable al Estado, en resumidas cuentas. Habría en principio eliminado muchas exenciones del IVA, como os decía antes, sobre algunos artículos o servicios de primera necesidad, como es la electricidad. Habría reducido el mínimo también para comenzar a tributar por impuestos sobre la renta.
El impuesto sobre la renta en Colombia es progresivo, obviamente, y hay una parte de la población considerable, por cierto, que no tiene que pagarlo. El hecho es que Colombia es un país que está en la OCDE, entonces empieza a compararse con países que son mucho más ricos. Si comparamos Colombia o la presión y el esfuerzo fiscal en Colombia con lo que sucede en otros países de la OCDE, pues lo que vemos es que es menor. Y esto es una de las razones que ha esgrimido el propio gobierno y que esgrimen siempre que quieren subir los impuestos en Colombia. Básicamente les vienen a decir a los colombianos, es que aquí pagamos poco. Es cierto que pagan poco, pero en comparación con Estados Unidos, con Canadá o con Alemania. Pero también es verdad que los colombianos ganan mucho menos, así que vaya una cosa por la otra. Luego también las pensiones habrían sufrido, y empleo bien el tiempo verbal, habrían sufrido porque esto no va a entrar en vigor, un pellizquito fiscal. En fin, ¿todo para qué? Pues para cuadrar las cuentas. El gobierno trató de venderlo con la idea de que iba a aumentar el gasto en programas sociales con los que beneficiar creo que era a 15 o a 20 millones de personas. Bueno, Carrasquilla llegó a afirmar que el proyecto de ley podría incluso haber reducido la proporción de colombianos que son extremadamente pobres en 6 puntos porcentuales. Solo ese plan. Os preguntaréis algunos qué es un pobre extremo en Colombia. Bien, en un pobre extremo allí es cualquiera que ingrese menos de 145 pesos al mes, lo que traducido a euros serían unos 30 euros. Ya sé que es realmente poco, por eso se les llama pobres extremos, claro está. La reforma permitiría, por ejemplo, entregar unos $40 al mes a aproximadamente unos 3 millones de hogares pobres. También, y esto es importante, protegería la calificación crediticia de Colombia, lo que haría que los préstamos fuesen más baratos, tanto para el gobierno como para las empresas. En fin, Colombia no es una excepción, otros países pronto enfrentarán decisiones similares. La Hispanoamérica en general no se enfrenta todavía por supuesto no Colombia, ninguno de los países hoy por hoy no se enfrenta a una crisis de deuda, al menos todavía no, pero las agencias de calificación han advertido, están emitiendo el semáforo, han puesto ya la luz ámbar del semáforo. Standard & Poor's, por ejemplo, ha hecho ya 13 rebajas en el rating de países hispanoamericanos desde que comenzó la pandemia y ha puesto 9 perspectivas negativas. La calificación crediticia de Hispanoamérica se ha visto más afectada que la de cualquier otra parte del mundo. Esto evidentemente el colombiano de a pie ni lo sabe ni lo entiende. Lo que entiende seguramente la mayor parte de ellos no sepan ni lo que es Standard & Poor's, ni lo que es una calificación crediticia. Lo que entiende muy bien es que tendrá que pagar más, en un momento especialmente malo. La mayoría, es lógico, han visto la subida de impuestos algo injusto, más aún en estos momentos de crisis. Colombia ha padecido uno de los confinamientos más prolongados y más duros de América. Desde hace más de un año y pico, hay todo tipo de restricciones a la movilidad que han arruinado por completo el comercio y sobre todo, y es más importante, han minado la resistencia y la moral de todos los colombianos. Se estima que desde el año pasado casi 3 millones de personas han caído en la pobreza extrema, esta que os decía antes, de los 30 euros mensuales, los 145 pesos. Han cerrado más de 500.000 de empresas, claro, extendiendo con ello pues el desempleo o condenando al subempleo a muchos que por fin tenían un trabajo en condiciones. Aunque la subida de impuestos habría afectado más a las rentas medias y altas, muchos sentían que no era el momento adecuado para subir los impuestos. Y cuando digo muchos, son muchos. Según encuestas hechas en Colombia, el 80% se oponía totalmente al proyecto de ley. No sé si habéis escuchado el podcast del Banco Sabadell. Es un programa muy interesante en el que Toni Garrido entrevista cada semana a expertos para abordar algunas de las preguntas sobre finanzas personales que se nos plantean día a día. Llevan ya 3 temporadas en antena y estrenan ahora la 4ª. Os preguntaréis con buen criterio de qué se habla en este programa. Garrido y sus invitados parten de una pregunta de interés general sobre finanzas personales. Preguntas muy interesantes, todas bastante comunes. Preguntas del tipo: ¿qué hago con mis inversiones cuando la bolsa cae? ¿Cómo será mi jubilación? ¿O si es buen momento para comprar una vivienda?
Bien, pues estas y otras muchas cuestiones son tratadas en este programa con transparencia y rigor informativo. Podéis escucharlo en las principales plataformas de podcast y en la dirección web, apuntadla bien, estardondestes.com. ¿A qué esperáis? Además son breves pero bastante útiles, ¿eh? En cápsulas de unos 10 minutos consiguen abordar las claves de los temas que en principio son complejos pero que lo saben simplificar, animándonos a reflexionar y a extraer nuestras propias conclusiones. Entre nosotros, yo me quito el sombrero con el trabajo que está realizando el equipo de podcast de Banco Sabadell y naturalmente mi admirado Toni Garrido, que tiene un chorro de voz que ya me gustaría tener a mí. Este proyecto de ley sobre la reforma tributaria no es el único agravio que tienen los manifestantes. Es decir, la cosa iba algo más al fondo. Los colombianos están frustrados con Duque y frustrados con las promesas que hizo en la campaña de 2018. El presidente, entre otras cosas, hizo en su momento, claro, de esto ha pasado ya bastante tiempo, han pasado 3 años, hizo 2 o 3 programas sobre las elecciones colombianas, tanto antes como posteriormente. Bien, pues Duque en aquel momento prometió, entre otras muchas cosas, hacer de Colombia un país más seguro. Uno de los principales problemas de los colombianos es la inseguridad general. Pero general desde el punto de vista de abrir una empresa y que no te la saquen, por supuesto, y no digo ya unos vándalos manifestantes, sino que no te la roben unos ladrones profesionales, o simplemente salir a la calle y conservar el celular en el bolsillo. Bien, esto es una de las cosas que prometió en su momento que iba a poner coto. Si nos fijamos, es parecido a lo que prometen los presidentes cuando llegan al cargo en otros países de Hispanoamérica. Casi ninguno cumple, porque esto de la inseguridad va mucho más allá de lo que un gobierno pueda conseguir, y menos aún en un mandato. El hecho es que la violencia está empeorando. A falta de otros productos, Colombia está exportando cantidades récord de cocaína. Actualmente, Colombia proporciona alrededor del 70% del suministro mundial de cocaína. Mientras tanto, pues los grupos armados ilegales se fortalecen. Desde 2016, el año en el que se firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, ojo, con la de las FARC, con otras no, los grupos que quedaban pues han ido expulsando de sus hogares a cada vez más colombianos que viven en el medio rural y proliferan los asesinatos. No, evidentemente, en el centro de Bogotá, ni de Cali, ni de Medellín. Ese tipo de asesinatos van por otra vía, no por la de los guerrilleros, pero sí en pequeñas comunas rurales. Aparte de esto, los colombianos, bueno, como muchos otros en otras partes del mundo, también culpan a su gobierno por manejar mal la pandemia, una pandemia que está asolando el país. Con 3 millones de casos, tengo los datos de Colombia delante. Hoy es el 12º país con más positivos de todo el mundo. Y os aseguro que Colombia no es el 12º país más poblado del mundo. No tiene más que México. México tiene 2,3 millones. En Colombia han muerto un total de 75.000 personas. Y en muertos por millón de habitante también están muy arriba. Pues tengo aquí los datos exactos. Es una cosa que llama la atención, cómo se ha cebado el coronavirus, vamos, la pandemia en sí con Colombia. Claro, teniendo en cuenta que a Perú también le ha ido muy mal y a Brasil, que son vecinos, pues pocos se estaban fijando en Colombia. Vamos, que era previsible que algo malo, necesariamente malo, pasase allí. Pero el resultado lo tenemos ahora mismo en la calle. En Sudamérica, de hecho, solo les supera Perú y Brasil. El país ha tenido 3 olas. La primera fue de junio a agosto, la segunda de noviembre a febrero, y la tercera en la cual se encuentran inmersos en estos momentos, empezó a finales de marzo y no ha remitido. De hecho, ha marcado en estos últimos días sus récords de fallecimientos diarios. Desde mediados de abril, ningún día ha bajado de los 400 muertos diarios. El récord fue el otro día, hace 4 días. Luego, respecto a la vacunación, va lentísima. Solo el 6,7% de la población ha recibido la primera dosis en Colombia y el 3,4% las 2 dosis. En España, para que tengamos un dato comparativo, el 26% ha recibido ya la primera dosis y el 11% las 2. La situación sanitaria además es muy apurada. Casi todas las camas de cuidados intensivos en las principales ciudades están ocupadas y los suministros de oxígeno en algunos lugares se están agotando.
Bogotá, que es la capital del país y la ciudad más grande, está en alerta roja. Ya la semana laboral la han acortado a solo 4 días y el toque de queda, como os decía antes, es muy temprano, es a las 8 de la tarde. Pero bueno, volviendo sobre el tema mismo presupuestario, los problemas presupuestarios que afronta el gobierno colombiano concretamente, no va a ser el único. Colombia es de hecho un caso anticipado de los problemas fiscales que pronto enfrentarán muchos gobiernos en Hispanoamérica. Toda Hispanoamérica ha sufrido muchísimo por la pandemia. Su economía se contrajo un 7% el año pasado. Bueno, eso es más del doble de la contracción promedio en todo el mundo. Cuando los confinamientos aflojaron, hace cosa de un par de meses, hubo bastante optimismo. Se esperaba que la recuperación ya provocase un rebote muy fuerte, pero luego apareció la variante esta, la P1 del virus, la que se detectó por primera vez en Brasil, y empezó a extenderse. Claro, como Colombia, otros países de América del Sur se han visto obligados a restringir el movimiento, hundiendo de nuevo a la economía. Luego, además de eso, Duque es políticamente débil. A diferencia de sus predecesores, no tiene una coalición mayoritaria estable en el Congreso. Incluso su mentor, que es el expresidente Álvaro Uribe, se ha distanciado visiblemente de Duque. Fue de hecho uno de los primeros en hablar en contra del proyecto de ley. Por lo demás, el presidente se ha rodeado ahí en Bogotá de una corte de aduladores, lo que ayuda a explicar por qué parece estar completamente desconectado del sentir del colombiano medio. De hecho, desde que comenzaron las protestas, ha dado la impresión de que ni siquiera se había leído el proyecto de ley. Pareció sorprendido al enterarse de que algunas de sus medidas, por ejemplo, la subida del IVA, estaban incluidas. Bueno, dejó a Carrasquilla que defendiera la reforma. Gobernar lo que le queda, que no es mucho, pero tampoco es poco, un año y pico. Él llegó en agosto, en principio sí en agosto del año próximo. Estamos hablando de que le queda por delante casi año y medio. Le será aún más complicado, después de 2 olas de manifestaciones masivas, como la de finales de 2019 y la que tiene lugar ahora mismo. De aquí a agosto de 2022 pueden pasar muchas cosas, y se le ve que ya anda como un perro con 3 patas. Los políticos de la oposición se han envalentonado, como no podía ser de otra manera. Gustavo Petro, que fue el candidato de izquierda en 2018, está ganando muchísimo impulso en las encuestas. Este hombre perdió contra Duque en las elecciones presidenciales de aquel año, hace 3 años, la segunda vuelta, pero por lo visto, aunque no se han formalizado todavía las candidaturas, planea postularse de nuevo el próximo año. Ha propuesto que el Banco Central imprima más dinero, una gran idea, apreciad la ironía, para hacer frente a las secuelas de la pandemia, es decir, quiere ya terminar de devastar el peso. Y ha elogiado a Hugo Chávez, nada nuevo. Así que en lugar de una reforma fiscal, el legado más perdurable de Duque podría ser que trajese al primer presidente socialista de toda la historia de Colombia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan Camilo, que es de Colombia y que nos da una interpretación sobre los disturbios en el país. Te quiero hablar sobre los difíciles momentos que está viviendo en este momento mi país. Se trata de una ola de violencia y de vandalismo terrorista en todas las ciudades, infiltrado por las guerrillas del ELN y de las FARC, por los líderes de la extrema izquierda, que de una manera muy organizada han promovido una serie de manifestaciones para que se enfrenten los ciudadanos en contra de la policía y del ejército. Ante la comunidad internacional se quiere hacer ver como si fuera una represión por parte del gobierno, cuando es todo lo contrario. Lo que hay es una organización, un ataque sistemático en contra de la policía. En este momento, todas las ciudades se encuentran bajo grave riesgo y amenaza de seguridad. eh, y, y el gobierno en este momento está tratando de solucionar la situación. Es muy importante que la comunidad internacional entienda que la verdadera situación en Colombia
es producto de de un plan organizado por la izquierda para acabar con las instituciones y para por fin llegar al poder, que es lo que ellos quieren. Ellos no solamente querían acabar con la reforma tributaria, como lo hicieron ahora, sino quieren ese poder. Quieren tumbar al presidente Iván Duque y quieren más allá. Quieren instaurar un régimen al estilo de Venezuela y de Cuba, pero aquí en Colombia. Lo que nunca han podido hacer, lo que nunca han podido lograr por las urnas, lo quieren ahora lograr en manifestaciones violentas en todas las ciudades. Yo no creo que esto obedezca a un plan previamente concebido, Juan Camilo, por la izquierda colombiana, quiero decir. Es decir, que se sentaron, qué sé yo, a principios de abril o finales de marzo y se pusieron a trazar un plan bien delimitado. Yo creo que simplemente se lo han encontrado y se lo están aprovechando. Vamos, lo mismo que sucedió hace año y medio, cuando pusieron el país patas arriba por lo de la reforma laboral y lo de las pensiones. En esto, como he dicho antes, es algo parecido a lo que sucedió en Chile, muy parecido. Es decir, la izquierda chilena ahí aprovechó un error en este caso, pues sí, indirectamente fue de Piñera. Piñera evidentemente no estaba poniendo el precio en persona, ¿no? Poniendo el precio del metro de Santiago, pero bueno, aprovecharon eso, un punto donde de fractura, aprovecharlo al máximo y bueno, le metieron fuego a Santiago. Pues algo parecido, muy similar, es lo que están haciendo ahora mismo. Ya veremos hasta dónde llega esto. Bien, siguiendo con Colombia, Andrei, que es de Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad que se encuentra al norte de Bogotá, bueno, concretamente a medio camino entre Bogotá y Cartagena de Indias. Pues bien, Andrei tiene un comercio en la ciudad que ha sido saqueado por los vándalos. Hola Fernando, buenos días. Le hablo desde Colombia. Yo creo que para todos es sabido ya de lo que está pasando en este momento en mi país. Y es triste, y más triste aún porque en este momento le hablo desde mi negocio, que fue totalmente vandalizado, donde por años de esfuerzo, de trabajo, de lo que había tratado de levantar, fue destruido. Yo no soy una persona ni siquiera que es partidaria del gobierno. Y de igual manera lo destrozaron todo. Le hablo con tristeza porque tenemos una clase dirigente que vive divorciada completamente de la sociedad. Donde todo se inicia por una reforma tributaria que en mi opinión, de lo que yo leí, eh, pues afectaba más a las clases altas del país y era redistribucionista, porque fue lo que yo leí. Y Y no la supieron vender. Tenemos una ineptitud en la comunicación del gobierno, pero increíble. También donde el ministro de Hacienda, que vendría siendo el ministro de Economía en otros países, no sabe ni cuánto vale un cartón de huevos en el país. Donde por otra parte tenemos una oposición que solamente se le notan los intereses políticos, donde salen influencers, artistas, actores a oponerse también a esto, y tampoco saben cuánto vale un cartón de huevos en este país. Preguntando a la gente de por qué se oponían ayer a los protestantes, así digamos esporádicamente, de por qué se oponían a las protestas, no sabían ni por qué protestaban. El día de ayer quemaron 15 CAIs con policías dentro. CAIs vendría siendo como estaciones de policía pequeños con policías dentro, con una demostración de violencia increíble. Y ojo, la policía colombiana no es que tampoco se haya portado bien. Estamos en dos bandos, en donde los que estamos en la mitad nos tildan de tibios, de uribistas de uribistas si no somos de izquierda, de petristas si no somos de derecha o u uribistas. La verdad, le perdí fe a Colombia, le perdí fe a este país. Ayer viendo los muchachos que vandalizaban y destruían todo, eran muchachos, no tenían más de 15 años y algunos también eran extranjeros además.
No sé la verdad, le hablo desde la tristeza profunda de mi corazón, donde estamos en la mitad y a merced de dos fuerzas políticas que no son ni siquiera la mayoría, pero son los que más ruido hacen. Pues ya lo siento, Andrei. Cuando se producen saqueos, rara vez se piensa en las víctimas de esos saqueos. Vamos, eso sucede no solo en Colombia, sucede en Colombia, en Estados Unidos o allá donde se produzcan esos saqueos. Hace unos meses, cuando se produjeron esas protestas masivas en Barcelona a cuenta de la detención de Pablo Hasél, el rapero este, que se hizo tan famoso, bueno, se hizo mucho más famoso cuando le encarcelaron de lo que había sido toda su vida como rapero. Pero bueno, la cuestión es que hubo unas protestas, hubo por toda España, pero fue en Barcelona donde fueron estuvieron más extendidas y fueron más grandes. Bien, pues a unos vándalos les dio por quemar motocicletas estacionadas en la vía pública. En Barcelona es una ciudad mediterránea con un clima muy agradable y por lo tanto hay mucha moto. Bien, cada una de esas motos evidentemente tenía dueño. Y seguramente esa simple moto para esos dueños era uno de sus bienes más preciados. Yo tengo una Vespa. Y es, no diré mi bien más preciado, pero sí, desde luego, el capital más caro que tengo. Y como yo creo, pues todos los que tenemos una moto y la utilizamos para movernos. Vamos, que si me la quemasen, me harían polvo. Porque más el seguro no cubriría nada. Pero luego, curiosamente, las televisiones solo tienen ojos para entrevistar a quienes apoyan las protestas. A veces incluso a los propios vándalos, que los sacan embozados con un pañuelo. Bueno, pues esa vez, no sé si en una televisión local de Barcelona o nacional, no lo recuerdo, lo vi por internet, estos de la televisión hablaron con la dueña de una de esas motos. Era una pobre mujer, una mujer joven, que la empleaba a diario para ir a trabajar. Vamos, que era todo su capital, caray. Daba una rabia tremenda verlo. Y es tremendamente injusto, muchísimo, que rara vez se les ponga el micrófono y la cámara a quien es víctima de ese vandalismo. Luego, respecto a lo que cuentas de la clase política en Colombia, a ver, eso es extrapolable a la clase política de casi cualquier país. Se ha endiosado al poderoso, que a su vez pues vive rodeado de los suyos, generalmente en las capitales, al margen de lo que sucede en la calle, por una razón simple y fácil de entender. La calle simplemente no la pisan, pasan rápido, en automóvil siempre, con los cristales tintados, y ya está. No es que no hayan visto a un pobre en su vida, es que casi ni siquiera respiran su mismo aire. Bien, vamos ahora con Carmen, que al hilo de todos los contraescuchas, que desde hace ya meses nos cuentan cómo va esto del coronavirus y la vacunación por distintas partes del mundo, lo cual es muy útil, porque así nos ayuda a comparar y sacar conclusiones. Bueno, pues Carmen nos cuenta cómo lo han hecho en Eslovaquia y Rumanía. Muy buenas, Fernando, y muy buenas a todos los contraescuchas. Yo quería también participar porque escucho, pues eso, mucha gente de muchos países que te manda cómo están viviendo el tema de la vacunación. Y yo pues quería compartir contigo mi experiencia en 2020 en Eslovaquia. Estuve residiendo en Bratislava, teníamos un acceso muy rápido a las PCRs y gratuito además. En cuanto tenías síntomas podías acercarte a tu centro de referencia más cercano y te hacían la PCR en el momento y de forma gratuita. Y luego había pues unos controles con test de antígenos bastante exhaustivos para la población, que además era obligatorio, no podías salir a la calle si no llevabas el test contigo. Te sentabas a comer en un restaurante, en la terraza de un restaurante, porque estuvo todo cerrado durante varios meses. Y si ibas a cenar o a comer a un restaurante, al sentarte en la terraza te pedían, para poder tomar asiento, te pedían el certificado oficial del país con la PCR negativa. Y bueno, pues eso fue en Eslovaquia, me sorprendió bastante, la verdad, la capacidad del país, ¿no? Pues eso, para testear a su población. Y ahora, en 2021, estoy viviendo en Bucarest. Y aquí pues estoy más sorprendida aún si cabe, porque el acceso a la vacuna es bastante sencillo. Desde el momento en que tú dispones del CNP, que es el documento de identificación de aquí, personal, entras en una web que tienen habilitada, filtras por el tipo de vacuna que quieres recibir, tienen para elegir Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Tú seleccionas la vacuna que quieres recibir y filtras también por el sector en el que vives, el barrio en el que vives. Y automáticamente te salen pues todos los centros de vacunación que tienes disponibles y la capacidad que tienen de vacuna. Puedes elegir la fecha y la hora. En concreto yo me vacuno el sábado que viene a las 10 de la mañana.
y te convocan ya también para la siguiente dosis, que en mi caso sería el día 29 de mayo. Y nada, sobre todo quería compartir contigo porque tenemos, muchas veces cuando estamos en España tenemos la idea de que aquí en Rumanía, de que Eslovaquia, tal, que son países que están bastante atrasados en cuanto a sanidad, ¿no? Con respecto a nuestro país, a España, y sin embargo, pues cuando estás aquí te das cuenta de que bueno, que estos países gestionan muy bien lo suyo, con menos recursos que nosotros seguramente, son capaces de gestionarlo de una forma muchísimo más eficiente. Bueno, un saludo y espero que pronto todos podamos estar ya vacunados y intentando salir del bache. Un saludo. Gracias, Fernando. Pues muchas gracias, Carmen. Pero mirando los datos de Rumanía, lo que veo es que la tasa de vacunación es inferior a la española. En Rumanía la primera dosis se la han administrado al 17% de la población, frente al 26%, como he dicho antes, de España. Y la pauta completa al 10% frente al 11% de España. Así que una de dos: o no hay suficientes dosis, como sucede aquí, por muy fácil que hayan puesto lo de vacunarse, y te hacen esperar mucho, o las hay, pero la gente no se quiere vacunar. En Rumanía, de cualquier manera, el COVID ha pegado fuerte, ¿eh? Casi tanto como en España. Tienen, lo estoy mirando ahora, 1.500 muertos por millón de habitantes. En España hay 1.675. Vamos, que creo yo que motivados para vacunarse sí que están, o que deberían estar. Bien, seguimos con Emilio, a quien no le gustó el programa que hice el otro día, pues antes de las elecciones de Madrid, con Jano. Lo hicimos sobre la campaña de Madrid y nos da sus razones. Hola Fernando, buenas noches, buenas tardes. No sé cuándo vas a oír esto. Bueno, llevo ya, pues desde que hiciste la contrahistoria del Capitolio, que te escuché de casualidad y me enganché, y la verdad es que me encanta cómo haces la contrahistoria, cómo cuentas, cómo comunicas, cómo explicas las cosas. Creo que lo que haces lleva un trabajo impresionante, creo que trabajas mucho, la verdad. Y, y bueno, imagino que estás acostumbrado a que te regalen los oídos, pero bueno, yo creo que las cosas hay que decirlas y es lo que pienso. Eres un comunicador espectacular, un divulgador extraordinario. Y bueno, esto es todo lo positivo que tengo que decir. Empecé a escuchar la contracrónica y bueno, vi que bueno, eras una persona liberal, tú mismo te denominas como malvado liberal en todo lo jocoso, yo entiendo. Y bueno, ideológicamente estamos muy separados. Yo desde luego no he votado nunca Podemos ni voy a votar nunca Podemos, pero me encuentro más a la izquierda. Bueno, a lo que iba. Hoy he oído el programa de lo de las elecciones de Madrid y bueno, creo que ha sido muy parcial. Bueno, es tu programa, puedes llevar a quien quieras, lógicamente faltaría más. Y tu amigo Jano, pues en fin, ha hablado maravillas de lo bien que lo ha hecho Ayuso, tú lo has apoyado. La izquierda lo mal, lo ridícula que es, os habéis burlado de una ministra, en fin, lo habéis pasado muy bien. Tu amigo Jano ha hablado de los carteles que está Santi Abascal, bueno, ya con cierta cercanía. Imagino que tu amigo Jano es votante de Vox. Y la duda que tengo es si tú lo eres. Bueno, tú no, en otro podcast que oí, no lo has oído todos porque es imposible, hablaste de que tú nunca votabas porque, en fin, dabas tus razones, yo las biológicas, aunque no lo comparto, yo que pienso que siempre hay que votar, pero bueno, faltaría más respeto a quien no lo hace. Pero bueno, parece que tu amigo Jano te ha animado, vas a votar. Bueno, yo voy a seguir escuchándote exactamente igual porque me encanta. Y bueno, yo sé qué filtro tengo que poner y lo que estoy de acuerdo contigo y lo que no. Y aprendo muchísimo de tus crónicas políticas, aunque muchas cosas no las compartas. Y bueno, yo espero que si vas a votar, por lo menos no votes a Vox. De verdad, sí. No lo vas a decir, lógicamente, el voto secreto. Pero vamos, yo si supiera que votas a Vox, eso sería lo único que no podría soportar. Porque me parece mala gente, te lo digo de verdad. Me parece mala gente. Gente que dice que la Armada debería estar para para interponerse entre las pateras y España, o gente que habla de la violencia de género con esa banalidad, o que trata al inmigrante, lo victimiza y lo hace la cosa de todos los males. Bueno, me parece mala gente. Bueno, y es extrema derecha, que la detesto profundamente. En fin, mi duda es esa, pero bueno, no la vas a resolver tampoco. Y nada, por cerrar, no sé si vas a poner esto, pero de cualquier manera, imagino que lo oirás. Enhorabuena por el programa, yo voy a seguir oyéndote igual, pero hoy te has pasado un poquito, ¿eh? Hoy se ha notado mucho, mucho, mucho. Bueno, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.
Te agradezco el mensaje, Emilio. Las críticas son siempre muy útiles. A ver, primera cosa, no voté a Vox. No es un partido por el que me sienta yo representado. No pienso que sean fascistas ni nada por el estilo. Es un partido en esencia nacionalista, con ribetes populistas, al uso de otros muchos que hay por Europa, como Alternative für Deutschland en Alemania, o los Fratelli d'Italia, o el partido polaco Ley y Justicia. Vamos, ni el nacionalismo ni el populismo me gustan, así que difícilmente voy a votar un partido así. En su programa evidentemente hay de todo, pero vamos, hoy por hoy los pilares que sostienen ese programa no son precisamente liberales. Luego, respecto a la parcialidad, a ver, yo no soy imparcial porque la imparcialidad no existe. Quien te diga que es imparcial te está mintiendo. Lo que soy es honrado e independiente. Es decir, que solo dependo del público que escucha este programa. No trabajo para ningún grupo mediático, ni por supuesto al dictado de partidos, de sindicatos o de grupos de presión. Por lo demás, a nadie oculto cuáles son mis inclinaciones ideológicas. Soy liberal, caray. Creo en la democracia representativa, en los mercados abiertos, en las relaciones contractuales y pacíficas entre las personas. Y de ahí, pues, hago ya mi trabajo sobre eso. Bueno, lo hago sobre lo que ha sucedido, ¿no? Pero que presento la información de la manera más ecuánime posible, pero siempre pasándola por ese filtro. Luego, otra cosa distinta es cuando tengo invitados, que desde que adquirí un aparatito que me permite hacer llamadas de teléfono y tener meter más voces en la contra, algo que la verdad siempre quise hacer, pero que no empecé a hacerlo de manera sostenida hasta este año, pues claro, ha enriquecido yo creo que mucho el contenido de este programa. Procuro, no siempre sucede, pero procuro que haya un invitado cada semana, a veces es cada 2 semanas. Y ahí ya, claro, evidentemente son ellos los que se encargan de llevar el peso del análisis, que para algo son invitados. Y bueno, como es lógico, lo hacen a su manera. Jano García, desde que empezó la campaña, se posicionó claramente a favor de Isabel Díaz Ayuso. Jano García es un youtuber muy reconocido, con cientos de miles de seguidores, así que no es que trajese a un desconocido, el que más y el que menos sabe quién es. Bueno, así nos lo hizo ver. No me acuerdo de qué ministra nos reímos, creo que de Irene Montero. En una azotea, desdoblándose hasta desencuadernarse, un hallazgo magnífico de Santiago González, que lo dijo así en su columna del Mundo, cuando decía aquello de hijes y niñes. En fin, Emilio, si eso no mueve a la risa, pues ya me dirás tú. Bueno, por suerte yo cuando lo oí no estaba bebiendo agua, porque de estar haciéndolo me hubiese ahogado allí mismo. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Madrid. La democracia y la política son imbatibles como encauzadores no violentos de la crispación social. En esta ocasión, más de medio Madrid siente que ha ganado, siente que con su voto ha evitado un peligro y siente que se ha resarcido de agravios intolerables monclovitas. Quienes promovían un cambio de gobierno han terminado políticamente escaldados, y nombres como el de Edmundo, el de Ángel, el de Pablo o el de Pedro se han devaluado cuando no disuelto, mientras que Isabel fulgura. En esta resaca de la euforia, tratar de insistir en que la democracia solo recluta ineptos y la política solo recluta codiciosos y prepotentes es incordiar. Y sin embargo, por inconcebible que hoy pueda parecer, Isabel no representa a nadie, sus intereses no son los generales, desconoce toda solución social y acaba de conseguir acaparar mucho poder. Como siempre en política, satisface la sensación de tener la mejor opción posible, aunque ésta sea muy deficiente. Viendo la satisfacción de mi hijo en su primera participación electoral, tanto con el proceso como con el resultado, entiendo la buena salud de un sistema imperfecto que se cree ideal. Con saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, me despido de vosotros, pues hasta mañana, que tenemos Contrahistoria, una contrahistoria con Alberto Garín, por cierto. Así que espero que la disfrutéis al máximo, porque yo voy a disfrutar al máximo haciéndola. Luego, el sábado, el domingo y el lunes no va a haber Contracrónica porque no voy a estar en Madrid. Voy a estar, como os comentaba el domingo pasado, en Canarias. Voy a estar en la isla de La Gomera, porque este viernes por la noche tengo que dar una conferencia allí, en un pueblito de esta isla que se llama Hermigua.
No he estado nunca allí, así que no sé qué tal estará. Entiendo que será un lugar precioso porque La Gomera es algo parecido a una isla paradisíaca, así que realmente soy afortunado de que me hayan invitado a dar una conferencia en un lugar tan maravilloso. Pero bueno, lo que voy a hacer es llevarme esa camarita pequeña con la que el otro día hice la jornada electoral, que la puedo meter en cualquier sitio, en el bolsillo de la chaqueta. Bueno, de la chaqueta no, que voy al trópico y allí no me va a hacer falta chaqueta, pero bueno, el bolsillo del pantalón, y os grabaré algún vídeo, a ver si puedo hacer una a la contra desde La Gomera, o como mínimo, pues poneros al día, ¿no?, de lo bonito que es aquello. Entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.